Muy bien, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el circuito de enclave marcha dominante controlando un motor trifásico. Vamos a empezar. Dentro del programa EKTS, bueno, necesito una fase y el neutro para mi control. Entonces pongo fase y neutro. Perfecto. Ya sabemos que un circuito de arranque y paro o de enclave tiene un botón normalmente abierto y un botón normalmente cerrado, el de stop y el start. Bueno, en este caso, como voy a controlar un motor trifásico, vamos a poner la bobina de un contactor, y como es un circuito de enclave, necesito un contacto normalmente abierto de esa bobina, de ese contactor o de ese contactor. Entonces busco el contacto normalmente abierto y lo pongo. Normalmente yo pondría el botón normalmente cerrado conectado en serie con el botón normalmente abierto. Hoy lo voy a conectar diferente. Vamos a cerrar la línea de arriba, conecto el botón normalmente abierto, la bobina del contactor y cierro a neutro. El botón normalmente cerrado va a ir en la parte inferior. Va a ir en la parte inferior, en serie al contacto normalmente abierto, y lo conecto. Ya está mi circuito de arranque y paro o enclave. Nos faltan las etiquetas, vamos a ponerlas. En este caso la bobina se llamará K1 y este relevador será el relevador de K1. Bueno, como voy a controlar un motor trifásico, vamos a poner un motor trifásico. Necesito contacto, bueno, los contactos normalmente abiertos los giramos 90 grados para que puedan quedar en el motor. Y como es trifásico, necesito línea 1, línea 2, línea 3, las tres fases. Perfecto, y conecto así, digamos que derecho, y conecto, vamos a decir que derecho, y conecto la última fase derecho. Ya está, que me falta la etiqueta para indicarle quién es su contactor, en este caso K1. Vamos a ver cómo funciona. Arranco la simulación, tengo un botón de arranque y paro. Si presiono el normalmente abierto debe funcionar. ¿Por qué? Porque cierro el camino y ya cierra el circuito K1 o la bobina, se energiza y sus contactos deben de cerrar. Con eso el motor debe de empezar a funcionar. Como es un circuito de enclave, por la parte de abajo se va a quedar autoalimentado. Va a haber una retención eléctrica. ¿Hasta cuándo? Hasta que presione el normalmente cerrado. Vamos a verlo. Inicio, presiono el normalmente abierto y funciona. Empieza a girar mi motor. Cuando lo suelto, vemos que hay una retención eléctrica. La bobina está autoalimentada por un contacto de ella misma. ¿Hasta cuándo? Hasta que presiono el botón de stop o paro. ¿Sí? En este caso, este circuito se llama de marcha dominante, porque ¿qué pasa cuando yo presiono los dos botones al mismo instante? Vamos a pensar que está funcionando el motor. ¿Ok? Y se queda enclavado. Pero por azares del destino, o pasa un accidente o cualquier cosa, se soldan los contactos del botón normalmente abierto y se quedan pegados. ¿Ok? Ya está energizado, funciona normalmente. Pero hay un problema y necesito parar el motor. Este es el botón de paro, ya lo vimos cómo funciona. Y si lo presiono, ¿qué sucede? ¿Sí se dan cuenta? Ya no funciona el botón de paro. Por eso conozco este circuito de enclave de marcha dominante. Si presiono los dos al mismo instante, funcionará
marcha sobre paro. Este circuito no, es un circuito que no debemos de utilizar, porque precisamente el botón de paro debe detener la carga. En este caso no la está deteniendo. Es una clara infracción a la norma, a la normatividad, a la seguridad. Por eso es un circuito que no debemos de usar nosotros en la práctica. Pero más sin embargo nos permite identificar el funcionamiento de los elementos que tenemos en el control eléctrico y para el control de motores. Ok, rápido como resumen. Circuito de arranque paro, presiono el start, funciona normalmente, presiono el stop, se detiene. ¿Qué pasa si presiono los dos al mismo instante? El botón de paro ya no funciona, ya no hace su función, ya no hace lo que debe hacer en caso de una emergencia. ¿Se dan cuenta? Este circuito lo conozco como marcha dominante y su aplicación en la práctica está prohibida. Bueno, por cuestiones de seguridad. Bueno, creo sería todo por este video. Gracias.